de repente digo, es que si no me atrae lo que está escrito, no me importa quién me pongas enfrente. Ahora en los streamers, en todo este rollo, pues no existen los cortes comerciales. Entonces, ¿cómo hago que no te distraigas por media hora? Y yo decía, hijo, ese está más alto. Puta, este está más guapo. Puta, ahora sí voy a tener que actuar bien. Cinéfilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon, el podcast más interesante de cine. Claro que sí, que van a poder encontrar. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio, ya sea que estén viendo esto en el canal de YouTube o escuchándolo en alguna plataforma de podcast, en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast. Si lo están escuchando en Spotify, los invito a que le piquen también al botón de seguir para que estén actualizados con los nuevos episodios. Y pues nos espera el día de hoy una plática muy interesante, muy divertida y seguramente, como todos los episodios, de mucho aprendizaje. Así que ya vieron el título de este video. También recuerden en los comentarios con el hashtag HDC decirme a quiénes les gustaría que pues, estuviéramos en este espacio para platicar de cine, de la industria del entretenimiento, series favoritas, el final de Game of Thrones, que ahorita lo traigo muy en mente, y también ahorita lo discutimos también con mi invitado, que siento que vio Game of Thrones. Pero bueno, sin darme rodeos, hay que decir que estar frente a cámara es un reto, pero estar detrás de ella y moverse entre el negocio del cine y la televisión es un desafío que, aunque para algunos es complicado, para Sebastián Zurita es parte de su vida diaria. Sebastián empezó su carrera a los 10 años en novelas como Cañaveral de Pasiones y Cuando me enamoro, pero pronto saltó al cine con películas reconocidas, tales como Ciudadano Buelna y la comedia Tres Idiotas y Cómo cortar a tu patán. Recientemente ha encontrado más oportunidades en streaming, entre las que destacan, por ejemplo, la serie de Luis Miguel en Netflix, El Galán de Star Plus, El Juego de las Llaves y Cómo sobrevivir soltero con Prime Video. Sin embargo, Sebastián asegura que su carrera no se ha construido solo en espera a ser llamado para actuar en un nuevo proyecto, sino a través de su curiosidad por otras áreas de la creación de cine con las que genera sus propias oportunidades. Por eso, junto con su hermano Emiliano, se encuentra consolidando su propia casa productora Addiction House, la cual está por estrenar junto a Prime Video la tercera temporada de Cómo sobrevivir soltero. Así que, mis queridos cinéfilos, hablemos de cine con Sebastián Zurita. Hola, Bienvenido, hola. Sebastián. Gracias que pueda escuchar eso, la neta. Ay, pues es tu biografía. Sí, es sí. lo que has hecho. Pero luego es como raro que uno como que no lo factura de alguna manera, y escucharlo está padre, está divertido. Sí, ¿no? Como que es un ejercicio interesante el repasar de pronto así en breve pues todo el trayecto que has tenido, ¿no? Desde los 10 años, además, que es un camino largo. Sí, o sea, yo me acuerdo de estar atosigando a mis papás para que me dejaran castear para esa novela. Y cuando me dijeron que va, fue como no queremos que seas actor tal cual, tan chiquito. Entonces, si haces esto, no puedes dejar la escuela, vas a estudiar tantito, vas a hacer, esto es un trabajo, me acuerdo perfecto, no, así que no te puedes hacer güey. Y de ahí hice la novela y me dijeron, ¿qué? ¿Ya? Perfecto, ahora vas a ser niño, vas a estudiar, te vas a divertir, y si quieres crecer y ser actor, te vamos a apoyar, pero primero tienes que vivir la vida, ¿no? Entonces fue algo muy bonito, porque no hubo una presión tal cual, siempre fue regresar a esto, porque pues, no veo otra cosa más, ¿sabes? Pero me sonó así como que a berrinche de los papás. Me acuerdo que cuando yo estudié la carrera de cine, y mi mamá cuenta, porque yo lo bloqueé en mi cabeza, que yo le dije de que, mamá, vas a destruir mi vida si no me dejas estudiar la carrera de cine. Yo no me acuerdo de haber hecho eso, pero tal vez sí lo hice porque puedo ser un poco dramática. Ahorita que me dices eso de que te empeñabas en hacer novelas, me imagino que sí fue mucha presión que le pusiste a tus papás, ¿no? O sea, de que realmente lo quiero hacer. Es que sí, de alguna manera crecí viéndolo, siempre estaba tras bambalinas, me llevaban mucho a los foros, a los ensayos, al teatro. Mi papá dice que él sabía que yo iba a ser director desde chiquito, porque me veía en los ensayos tras bambalinas y yo lo dirigía. Y llegaba y terminaba su escena y le decía, le falta sangre al cuchillo, epa. Y ya sabes, como cosas así. Y eso, la verdad es que llega un momento donde estás viendo a todos estos niños actuar y cosas así, y dices, ¿y yo por qué no? Y mis papás tenían razón, porque creo yo que hay una etapa para todo en la vida, ¿no? Claro. Y para mí, el hecho de que tal vez en ese momento no lo veía, pero cuando crecí me di cuenta que pues, el resto de tu vida vas a estar trabajando, haciendo cosas, y ese momento es para disfrutar y ser niño y descubrir. Creo que me dio mucho más mundo para poder realmente regresar a esta profesión, con más idea, con más creatividad, con más cosas en la mente, ¿sabes?
Justo es lo que te quería preguntar, porque hay actores que han comenzado de niños y no han parado hasta los 99 años, por así decirlo, ¿no? Pero quería hacer un poquito, si pudiéramos como desarrollar un poquito más la idea de qué sientes que te dio la experiencia un poquito alejado de las cámaras para regresar con otras herramientas como actor. O sea, ese tiempo que te alejaste, ¿qué sientes que construyó en ti? Pues creo que son muchas cosas. En mi casa mi mamá, antes de volverse actriz, era abogada. Y luego se volvió actriz. Y mi papá sí estudió teatro desde un principio. Entonces, como que en mi casa siempre fue inculcado el estudien algo más y si quieren esto, regresas, ¿no? Okay. Pero creo que el tomar distancia, el no estar como en esos reflectores, el no estar en ese... Es un ambiente complicado en muchas maneras, ¿no? Es un ambiente muy competitivo, de muchos nos, que te puede drenar. Si no estás preparado, puedes entrar en un mundo de fiesta, de desmadre, de que no es lo que es la actuación. Y creo que hoy en día ha cambiado todavía más porque con todas las redes sociales, con todo este tipo de cosas, creo que me acuerdo el momento en que empezaron los reality shows, ¿no? Y como que la gente decía, no, es que esto es ser actor. Y no, o sea, nuestro trabajo es mucho más potente, mucho más... Es un trabajo realmente, ¿no? Y yo no me di cuenta de eso hasta que me separé. Estudié administración, estudié economía y al mismo tiempo estudié teatro. Y de ahí dije, ok, abrieron un casting de una película, fui a México, lo hice, me quedé. Y me acuerdo estar en la película diciendo, no tengo la menor idea de lo que está haciendo, ¿no? Y ahí fue cuando decidí irme a Los Ángeles y empezar a tomar clases de actuación, ya, tal cual como era, ¿no? Y creo que hay mucha gente que se mete en esta carrera con la intención equivocada, ¿no? Que es volverse famoso, que es ganar dinero, yo qué sé. Y creo que si quieres ser un verdadero actor, es un trabajo bastante... que te drena, ¿no? O sea, tienes que enfrentarte a muchos fantasmas, a muchas cosas, a trabajar contigo mismo y hacer, de alguna manera, pues es como una terapia, si lo quieres llamar así, pero es demandante porque después vas a salir al mundo, después de la escuela, y te das cuenta que eres un número en una fila gigante de personas y vas a ir a castear y te van a decir que no, 99.9% de las veces, y tienes que saber cómo lidiar con ese rechazo, ¿no? Entre comillas, para después decir, no, yo lo que yo traigo aquí está, lo voy a seguir trabajando y voy a seguir creciendo, y alguien lo tiene que ver, ¿no? Y creo que también, brincándome a otra cosa, eso fue lo que me llevó a hacer la casa productora, porque yo decía, siento que solo ven una cosa de mí, ¿no? Y siento que el problema, cuando yo estaba empezando a querer producir, siento que este gremio es muy pequeño, donde solamente hay unos key players, y entonces nadie quiere que entres a competir con ellos. Y entonces es un proceso muy difícil poder romper esas barreras, y la misión de Addiction siempre fue, cuando hagamos un proyecto, vamos a buscar gente nueva, vamos a apoyar gente nueva, obviamente respaldado de gente con mucha trayectoria y talento, porque tienes que saber lo que no sabes hacer también, ¿no? Y para mí ese fue como el proceso de la ideología de por qué queríamos producir cosas también. Claro, que viene de una intención, como dices tú, de explorar otra faceta, pero me parece súper interesante esto de dar oportunidades a talentos nuevos, porque como bien mencionas, pues no es algo que defina o caracterice a la industria del cine, ¿no? O sea, espacios a gente nueva. Quizá ahora es más común ver rostros nuevos, pero sí es lo más tradicional, pues estar viendo los nombres repetidos, ¿no? en las películas. ¿Cómo ha sido para ti esa búsqueda o esa apertura y recepción de formar equipos nuevos con personas, pues que como dices, hay muchas personas haciendo casting, buscando oportunidades quizá contigo en la productora? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de abrirlo, ¿no? Tengo que hacer todo un trabajo también de este lado para ver quiénes tienen no solo la madera de actuación, sino el compromiso, ¿no? Porque ahí ya ser buen actor no es suficiente, ¿no? Ser buena actriz, sino realmente estar dispuesto, pues, a involucrarte en un proyecto que puede durar meses, si no es que años. Y algo muy importante de eso es que lo tienen que saber los actores, y no me costó trabajo aprenderlo hasta que estuve detrás haciendo los castings para la serie. Muchas veces no depende de qué tan buen actor eres,
hay muchas fichas que se están moviendo en el sentido de, es que ya casteé a esta persona y esta persona con esta persona no machan. Tú puedes ser un excelente actor. Eso nos pasó. El proceso de Cómo Sobreviví Soltero en casting, yo creo que todos los actores nos odiaron. O sea, no sabes lo quisquillosos que fuimos porque nosotros somos actores. Entonces, a mí no hay nada peor, y seguramente los actores que me estén escuchando van a decir lo mismo, que te manden una escena de casting y no tenga carnita. Es así de, hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Ok, ¿la pasaste bien? Sí. No estás casteando. Estás casteando imagen ahí, ¿no? Claro. Entonces, la regla de nosotros, como no sabíamos a qué iba a llegar la temporada o a qué íbamos a llegar en otras temporadas, siempre había una escena como de comedia, luego una escena muy dramática y luego ya había como vamos a improvisar, ¿no? Porque teníamos que ver, y fue un proceso de casting muy largo donde de repente tenías, o sea, Octavio Hinojosa, que hace a Gonzo, nos lo replica todos los días, o sea, ¿sabes? Es de, hice 8 callbacks. Wow. Y dices, sí, pero es que estábamos creando un ensamble, y el ensamble se tiene que ver como que son amigos de verdad. Y entonces de repente estaba Octavio y pasaba con un equipo, y con el otro, y con el otro. Y entonces ibas viendo y de ahí ibas como cherry picking quienes te gustaban para hacer eso. Y había actores que eran muy buenos, pero de repente los otros 3 que ya habíamos escogido ya no machaban. Es una locura ese proceso, ¿no? Entonces, cansado también del otro lado. Digo, como actor y te estás vulnerando, ¿no? Cada proceso de casting dices 8 callbacks, ¿no? Dices el segundo, quizá ya me estoy quedando, y luego 3, y el 4, y luego 5. Bueno, pues que no les convence de mí que hice mal, ¿no? Pero también del otro lado, como dices tú, sobre todo si estás buscando una química particular, debe ser un proceso también como cansado, ¿no? Pero pues que ya después en pantalla es como justo lo que estábamos. Sí, pero también mira, yo creo que viene del miedo, y por eso, regresando al punto de por qué siempre vemos las mismas caras, ¿no? A veces. Viene del punto de que no había tantos proyectos, y que te aprueben tu proyecto era como, entonces me tengo que asegurar de que me vaya bien, no voy a probar cosas nuevas. Porque eso pasa con el cine, ¿sabes? De repente teníamos que hacían el 189, cosas por el estilo, aprueban 40 películas, de esas 40 películas, a ver cuáles realmente terminaron, a ver de ahí cuántas realmente se distribuyen, cuántas salen y cuántas realmente tienen el tiempo, el P&A, el éxito, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta que no hay tanta producción de cosas, y entonces los productores se protegen y dicen, déjame agarrar que sé que ya es la de la comedia, ya tal. Y ese es un proceso muy difícil porque se cierran las puertas a mucho talento que hay, ¿no? Entonces, para nosotros, del otro lado fue como, vamos a luchar por crear un elenco que valga la pena más allá del nombre o no. Y eso es muy difícil de venderle a los streamers, a los distribuidores, a quien te va a poner el dinero, porque estás arriesgando más. Pero ese riesgo siempre gana, porque si escoges bien y escoges el talento, eso sale a la luz, tarde que temprano, ¿sabes? Ok. ¿Y Cómo Sobrevivir Soltero es la, vamos a decir, primera producción grande que traes con tu productora? Sí, o sea, yo empecé tratando de hacer cine muchos años, no logré. Hice mi primera película en Nueva York, que se llamaba I Was There. La produjimos nosotros, pero ahí Addiction House era yo. ¿No? Con tu tarjeta como la de la película de David Fincher de Facebook, que dice CEO bitch. Sí, I'm the CEO bitch. Sí, un poco así, y de eso de que te juntas y haciendo, o sea, de que yo manejaba la camioneta, planchábamos la ropa y hacíamos el llamado, ¿no? Y entonces de ahí tardamos un rato en poder volver a hacer otra producción, y cuando mi hermano sale de la escuela, le digo, jálate conmigo, ayúdame a seguir, porque yo estaba también en un momento de mi carrera de actor donde estaba empezando a despuntar y donde empecé a tener más trabajo. Entonces de repente empezaba como a levantar un proyecto y me tenía que ir 2 meses o 3 meses a hacer algo, entonces todo se detenía. Entró mi hermano, y cuando entró mi hermano empezamos a platicar de qué cosas podíamos hacer, y mi hermano quería ser actor y no había estudiado arquitectura. Entonces dijimos, vamos a hacer el primer proyecto de Addiction juntos, vamos a hacer una obra de teatro donde nunca te castearían a ti, ¿no? Y entonces hicimos Enemigo de Clase. Y ¿por qué nunca lo castearían a él? Por su look físico, okay. ¿no? Su look físico, creo que le pasaría lo mismo que a mí, que dirían, no sé, se me hace que es niño fresa de tal lugar, no podría estar en una escuela de no sé dónde, Y
Y creo que esos son los estereotipos que hay que romper ya para todos los lados, ¿eh? Entonces, de ahí fue como, ok, yo tuve una carrera bastante comercial, ¿no? Yo empecé en las novelas, era como lo más comercial que puedes hacer. Y bueno, los realities. Bueno, exacto, unos realities. Pero yo le decía a mi hermano, creo que tu carrera tiene que ser distinta, ¿no? Creo que vamos a buscar otras cosas, porque eso es lo que queremos hacer nosotros. No estamos peleados con lo comercial para nada, pero queremos tener un rango. Ok. ¿No? Entonces, cuando hicimos Enemigo de Clase, la idea es su primer proyecto como actor, era mi primer proyecto como director y era nuestro primer proyecto como productora. Entonces, la misión fue, te voy a castear con actores muy buenos, que son muy conocidos en el gremio, pero tal vez no son tan famosos. Y entonces casteamos a Mabel Cadena, ahora se me van a olvidar todos los nombres, soy maldita sea. No, los podemos googlear. Ahorita los googleamos. Armando Espitia, a Saviani. O sea, empecé a castear con mucha gente que ya tenía muchas tablas. Entonces, cuando hicieron eso, o sea, fue como uno de esos aciertos, que es lo que te digo. Hacen eso, hacen una obra muy complicada, nada comercial, pero el gremio le gustó, a los críticos les gustó, y entonces como que empezaron a ver a mi hermano de otra manera. Y a ti también por dirigir, ¿no? Sí, y a mí también, ¿no? O sea, y después ves que al siguiente año Armando, Mabel y mi hermano están nominados a los Arieles. Ajá, ¿no? Por el baile, ¿no? Mi hermano y Mabel por el baile, Armando, no me acuerdo por cuál, una que tuvo mucho éxito también en Estados Unidos. Fue el nombre, pero estaban los tres al mismo tiempo nominados. Y después ves a Mabel en Black Panther, ¿no? Y entonces dices, pues ves, no estábamos tan equivocados, ¿no? Ahí está el talento, ahí están las cosas, y no tiene que ver con que nosotros les dimos la oportunidad para nada, al revés. O sea, es como decir, ahí está el talento de todas estas personas. Y yo tuve la suerte de tener una carrera muy pública que me permite poder decir, ok, vamos a jalar a otras personas que tal vez podemos levantar ese spotlight hacia ellos. Okay. Y eso fue lo mismo con Soltero. Y eso ha sido lo mismo con todos los proyectos que estamos buscando. Ok. Y bueno, me da mucha curiosidad el nombre también de tu productor antes de seguir avanzando con la tercera temporada. ¿De dónde viene el nombre? Addiction House. No sé, siento que este business es una adicción y creo que puedes tener una adicción a todo, a la música, a la industria, al film. Entonces decía, bueno, tal vez no todas las adicciones son buenas, ¿verdad? Pero esto era como, para mi gusto es algo que no puedo dejar. Okay. ¿No? Entonces de ahí vino como este rollo de contagiar y mi papá siempre me decía, esto es un bicho que se contagia y no lo puedes soltar, ¿no? Entonces por ahí viene un poco la ideología. De Addiction. Uh-huh. Ok. Y ya va a ser la tercera temporada de Cómo sobrevivir soltero. Así es. Hice un ejercicio un poco extraño. A ver, cuéntame. ¿Has usado la inteligencia artificial? Sí. Está loco ese. Le pregunté a la inteligencia artificial. Ok. Sí, qué miedo, la verdad, un poco. Aunque la puedes usar a tu favor. Es una herramienta que creo que puede uno usar a su favor. En cuestión incluso como para desbloquear un poquito ciertas trabas que puedes tener en generar ideas. Eso no es el caso. Pero le pregunté a la inteligencia. Al rato, toda esta entrevista sustituida por AI. Yo lo veo muy viable, ¿eh? Yo siento que estamos a 10 años en el que yo pueda, por ejemplo, tener un guión. Yo, por ejemplo, que hago videos hablando de películas, series, etcétera. Y que se me genere, o sea, que tome mis videos la inteligencia y lo haga por mí. O sea, así como si yo estuviera hablando normal. Es que, sí. Lo haré. ¿Lo harás? Lo haré. Si va a estar acostada tomando café ahí. Haz la inteligencia por mí. Pero bueno, le dije a la inteligencia que me diera 10 preguntas que podría hacerle a tu personaje Sebastián si fuera un psicoanalista. Okay. Entonces de pronto puso unas así como medio genéricas, como cómo describirías la relación con tus padres, pero si fueras el personaje de Sebastián, por ejemplo, es interesante que dice aquí. ¿Qué papel juega la tecnología en tu vida y en tus relaciones? ¿Como personaje? Como personaje. Ese pobre güey depende de eso a todo lo que da. Es que enlista la inteligencia, sí, ¿eh? O sea, es que obviamente estamos en un mundo donde las relaciones han cambiado, ¿no? Estamos en un mundo que yo le llamo del swipe right, ¿no? Y de que
de alguna manera nos ha dado una comodidad. Entonces, creo que para ese personaje que de repente, esa era la teoría de la temporada 1. Es qué pasa cuando llevas 10 años con una pareja en tus 20s, ¿no? Que es cuando supuestamente te tienes que divertir y hacer un caos de tu vida, y de repente a tus 30 te das cuenta que ya no vas a estar ahí, que te perdiste tu juventud, si lo quieres llamar así, o tu momento de experimentar, y ahora todo está al alcance de tus manos así con un swipe, ¿sabes? Entonces, es como la teoría era, este personaje sigue creyendo en el amor y sigue siendo un romántico y está en contra de decir conocí al amor de mi vida en una aplicación y quiere buscar como ese momento de, ya sabes, mágico, romántico, exacto, el tiempo se detiene, slow motion, ya sabes. Sí. Y es muy bonito porque entonces empiezas a romper con todas las ideologías y el personaje rompe con esos tabús que él trae. Y dices, no tienes que dejar de ser un romántico, no tienes que dejar de ser esto, tienes que seguir siendo tú, pero no puedes cerrarte a nada. Y entonces cada una de esas cosas te va a dar una lección. Entonces, digamos que el personaje de Sebastián sí dependió de eso durante un rato y se dio cuenta que tampoco era lo suyo, porque lo sentía muy frío. Y la segunda temporada habla de cómo quiere experimentar esta soltería, pero una soltería irresponsable, donde realmente no tienes ningún emotional attachment. Claro, nada a quien rendirle cuentas, exacto, por así decirlo, ¿no? Y te das cuenta que ese extremo también es malo, porque dejas ir a personas que valen la pena, ¿no? Y la tercera temporada habla justamente de hay que ir a terapia, ¿no? Entonces, considéralo. Considéralo, ve a terapia, pero tampoco dejes que te vendan cualquier cosa que hay en la terapia, ¿sabes? Sí, eso es, y justo una pregunta que aquí decía que me gustó es, muy lista la inteligencia, muy lista. ¿Cómo manejas los conflictos y las emociones difíciles? Que creo que ahí entra un poquito con la tercera temporada, ¿no? De, bueno, la gente profesional para algo existe también. Claro. Ser una guía. Sí, y creo que es como decía mi hermano, que siempre trabajamos como con una tesis de temporada. Okay. Y la tesis de la temporada es que, de la tercera es que el camino a la autoayuda es el más largo, ¿no? Y entonces es como, son todos estos personajes redescubriéndose a sí mismos en sus creencias, pero también encontrando por qué han llegado hasta donde están. Entonces todo el personaje de Sebastián, a través de algo que sucede en el principio de la temporada, dice, ok, estoy destruido, no entiendo por qué todas las mujeres de mi vida se me van, por qué no puedo ser yo el hombre de sus vidas, y decide entrar a terapia. Pero obviamente lo hace fatal, porque cree que la terapia es una sesión y ya estás curado. Hasta que entra en un rollo que es un juego pues ya de comedia, donde la tipa le dice, ok, ¿quieres hacer esto rápido? Te vamos a hipnotizar. Y entonces empiezas a viajar al pasado, al futuro, a todos estos lugares, y te das cuenta que pues hay muchos traumas ahí por ahí. Me encanta, el otro día vi un TikTok, creo que salían unas chicas cantando una canción como de NSYNC, y luego una de Fergie, y luego más bien salían como hablando de Brené Brown, ¿no? Que es esta autora que se volvió muy popular. Creo que nuestra generación, y digo nuestra porque creo que estamos más o menos... ¿Tú tienes 35? 36. Yo tengo 33, entonces sí, nuestra generación. Sí. Los millennials tal cual, nos ha dado como mucha conciencia en torno a pues la terapia, el autoconocimiento, pero incluso creo que a veces podemos llegar a un grado que si exactamente no tienes como un psicólogo, psicoanalista, por ejemplo, te saturas de información, ¿no? Libros de autoayuda, y uno dice que le hagas de una forma y luego escuchas un podcast que dice que le hagas de otra forma, es como ya no sé qué hacer, es una locura. Sí, yo tengo unos amigos que de repente es así de... Sí, es que ya salí de mi terapia y con mi psicólogo y ahora voy a una de ayahuasca y luego me voy a meter en unos hongos y pues bueno, al ratito voy a ir a, no sé, a darme un baño de luna y dices, brother, dale chance a que una funcione, ¿no? O sea, no te metas en todas a la vez. Ajá. Y entonces se vuelven como víctimas de la autoayuda. Exactamente. Está rarísimo. Sí. Sí, y ya después vas a terminar hablando de signos zodiacales. Me está juzgando. No, me gusta preguntar a los invitados. Eso y qué casa de Howard son, pero me da miedo que me digas que eres Slytherin, así que mejor no te voy a preguntar. No, ¿cómo crees? No. Ok, muy bien. Sí, eres Slytherin. Bueno, ya luego te enseño las otras preguntas. Pero sí, de hecho, me parece súper interesante eso, ¿no? De ser víctima luego de la autoayuda, porque a veces nuestro cerebro es un recipiente que consciente e inconscientemente vas metiendo un montón de información, ¿no? Y sí, creo que en lo que tiene que ver con la serie y los personajes y las relaciones, tenemos
¿cómo se es la palabra que estoy buscando? Bueno, mucha información en redes sociales, ¿no? De cómo hacer las cosas. Que a veces pues ya la gente está completamente desubicada, ¿no? Es que hay mucho ruido ahora, ¿no? O sea, exacto. pasa en todos los sentidos. Tenemos tanta información de todos los calibres, buena, mala, etcétera, que ya es muy difícil filtrarla. Muy difícil. ¿No? Y entonces se vuelve este rollo de que ahora los contenidos son de 5 segundos y bye, ¿no? Que era que en la época de mis papás era el zapping de la televisión, ¿no? Entre los comerciales. Sí. Entonces, ahora, eso es los que estamos haciendo cine, los que estamos haciendo televisión, ese es el gran problema al que nos enfrentamos. Claro. A que realmente entretengas a alguien, porque si tú realmente haces conciencia, ¿cuántas veces no estás viendo una película, una serie y traes tu teléfono en la mano? Sí, es horrible. Estás como que nada más necesitas el ruido allá, pero estás aquí en el teléfono. Y entonces para nosotros es cómo hacemos que alguien se enganche con la historia que te voy a contar rápido y que realmente entres a prestarle atención la media hora que va a ser. Eso está bien difícil ya, porque hay mucha información. Muchos estímulos, la palabra que estaba usando, regresó a mi mente. Entonces, me encantaría saber en este proceso que tienen de hacer las temporadas, me gustó mucho que dijiste que cada una te guiabas por ciertas temáticas. Sí. A lo largo de estos últimos años, ¿qué tanto ha influido justo esa economía de la atención de la audiencia? ¿Cómo ha impactado en la creación de la serie? Creo que todos, lo que nos enseñó Lost, no era los cliffhangers, ¿no? Ajá. Aunque nadie te contesta nada, pero cliffhanger, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Obviamente de la parte de los comerciales, ¿no? Cuando ibas a tu corte comercial, que no se fueran. Entonces, ahora en los streamers, en todo este rollo, pues no existen los cortes comerciales técnicamente. Entonces, ¿cómo hago que no te distraigas por media hora? Es muy complicado. Entonces, hay ciertas cosas que de alguna manera te piden cuando estás escribiendo, donde, ok, tus primeros 2 minutos tienes casi que tu teaser de cómo va a empezar la temporada. Exacto. O de lo que va a pasar en el capítulo y entonces entras y enganchas con algo de comedia. Y ya de ahí también tiene que ver cómo cierras tus capítulos, ¿no? En nuestro caso, descubrimos que es mejor siempre cerrar, aunque tengamos algún momento dramático, que termine con comedia, porque eso hace que la gente entre al siguiente. ¿Cómo descubrieron eso? Pues simplemente a través de las temporadas, la reacción de la gente y creo que también es trabajo ya de los streamers y de los ejecutivos que llevan mucho tiempo en estadísticas que no nos comparten a nadie, diciéndote, no, es que hemos descubierto esto y esto y esto. Entonces, por ejemplo, temporada 1 tenía muchos momentos que podrían haber sido dramáticos que terminamos en comedia, pero la temporada 2 para nosotros es más orientada, o sea, sigue siendo una tontería, ¿no? De comedia, pero tiene muchísimo más drama. Y la 3, ya nos volamos la cabeza en locuras. O sea, tenemos un reality show que se llama Tops, que es The Ultimate Bachelor Survivor Show, que justamente es la burla a los realities que nada hace sentido ya, ¿no? Entonces, la idea es que nos dimos cuenta que más allá de que contrates unos influencers para que salgan en la serie, no jala. O sea, tal vez la hacen así y a los 2 segundos la quitan, ¿no? O sea, eso es lo que yo he percibido en mi serie. Claro. Y lo percibo en otras, ¿no? Porque de repente digo, es que si no me atrae lo que está escrito, no me importa quién me pongas enfrente. Entonces regresamos a que la esencia de todo siempre es el guión, es la historia, ¿no? Y todos los que estamos alrededor de este trabajo estamos a servicio de ese guión, ¿no? Todos somos intercambiables, que es lo que decíamos en una plática con alguien, no puedo decir, me corren. Un Mr. White, una persona. Exacto, que decíamos, es que a mí no me importa si tiene estos seguidores o no es la persona para este papel, no tiene lo que yo necesito. Y eso, ¿qué va a pasar? Que si yo pongo a esta persona que tú quieres, le voy a hacer o sea, no le voy a hacer honor a la serie. Y la serie no se trata de una persona, ni yo, que técnicamente soy como el protagonista de la serie, me podrías cambiar y la serie seguiría existiendo, ¿sabes? Y eso que dice que entonces la historia es sólida, que el equipo es sólido y que el ensamble es sólido. Y eso es lo que te mantiene, porque no todo el mundo se va a poder identificar con mi historia. Okay. Y eso es lo que descubrimos a través de las 3 temporadas. Depende cada temporada quiénes se volvían los favoritos. Nos dimos cuenta que la gente, incluso por más irreverentes que somos, es muy romántica. Y lo que más les gustaba era cuando veían a sus personajes ilusionados por algo de amor.
Ok. Entonces te das cuenta en qué momentos despuntaban ciertos personajes porque tenían algo emocional. Qué lindo. Está muy interesante, ¿no? Creo que me gusta lo que dices. Por ejemplo, hace poco a mí me invitaron a hacer un doblaje, una película chiquita animada. Obviamente te invitan porque eres creador de contenido, porque tienes números. Estaba por ahí también Javier Ibarreche y otro actor, que sí es actor, Emilio Treviño. Pero sí es bien importante al final que lo que sea el foco principal sea la historia, el contenido y la audiencia, ¿no? Porque, claro, uno como a quien invitan es, qué padre tener esta oportunidad, pero uno tiene que tener también como el ego bien manejado para decir, pues es que yo no soy la persona indicada para este trabajo, ¿no? Y lo que mencionas ahorita de los influencers es que puede ser una estrategia, pero ¿a qué costo también? O sea, igual y te va a dar un golpe de vistas en el episodio donde aparecen y realmente esa audiencia se quedó, no se quedó, exacto, se queda o no se sirve, queda. ¿no? Y ojo, no estoy peleado con eso. Yo creo que hay también este hate raro, ¿no? De que creo que en este momento de estos influencers que crecieron, que de repente los actores como que se sintieron desplazados. Y yo no creo, o sea, yo creo que es un hate que no está bien fundado. Yo creo que todo mundo merece su chance. Y por eso es como de, ok, venga, vamos a castear. Y no me importa si nunca has casteado en tu vida, porque habla de David Pablos. David Pablos castea a gente que nunca ha actuado en su vida. Y van a estar muchas veces mejor que actores que llevan mucho tiempo ahí. Porque eso es lo bonito que tenemos en nuestro trabajo y eso es lo bonito de la modernidad, ¿no? Que ahora, pues, con cualquier cosa podemos filmar algo, ¿sabes? Entonces ya no era un network que nos decía a qué hora veíamos la novela, ¿sabes? Y luego digo que porque estoy vetado. No, network está bien así. Pero es este rollo de que hoy en día creo que hay más posibilidades. Creo que estamos viviendo una etapa de oro en el sentido de crear cosas, pero es un hilito muy finito en que empezamos a crear cualquier cosa y que valga gorro también la calidad y entonces nos enfermemos de hay tantas cosas que no quiero ver nada y no le presto atención a nada y todo vale lo mismo. Y creo que ahí es donde empieza el trabajo de, ok, ¿sabes qué? Yo tal vez no era actor, pero me gusta, voy a trabajar en esto, y te entrenas y estás. Y eso es lo que a mí me importa. De repente tengo amigos modelos, ¿no? Y hablo de su carrera y les digo, ok, ¿qué te imaginas tú? Porque a los 30 y tantos ya se acabó, ¿no? Me imagino, o sea, tú... Y es como si te hablara de una bailarina de ballet. Claro. ¿No? O sea, tienen un momento donde dices, bueno, a los 30 y tantos... Tiene tiempo de vida el Entonces, oficio. ¿qué has pensado? Y muchas veces la transición es que me gustaría actuar. Ok, pero ¿qué estás haciendo para entrenarte? ¿No? Y te das cuenta, ahí es donde te das cuenta el compromiso. Porque no es simplemente voy y hago un tallercito, ya es, ok, ¿qué taller voy a hacer? ¿Con quién? ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a sacrificar? Es mucho más complejo. Y el por qué, ¿no? Exacto. Que es lo que mencionabas al inicio, ¿por qué? Sí. O sea, que el fin no sea la fama, el éxito, alimentar el ego, sino... Sí. O porque, pues, soy modelo y caí al lado y me queda cerca, ¿no? Porque empieza, o sea, yo lo digo justo en ese rubro, porque como modelos saben lo que es estar enfrente de una cámara, muchas veces hacen comerciales y creen que eso es actuar y dices, no, espérame, o sea, ese es un paso y después llegas a un proyecto fuerte y te enfrentas con gente que, y más que nada te enfrentas con una circunstancia que es, tienes que estar al top porque nadie te va a explicar, tienes 3 tomas porque vamos contra reloj, y entonces sí tiene que haber un trabajo, que es lo que a mí me pasó cuando empecé, que llegué, me quedé en la película y a la mitad de la película dije, I don't know what I'm doing, ¿sabes? O sea, ok, me tengo que entrenar. O sea, caí de chiripa, me seleccionaron de chiripa, qué padre, pero si yo esto me lo quiero tomar en serio, tengo que tomarlo en serio, ¿no? Y entonces hace un cambio en tu dinámica de cómo trabajas. Ok. Y me gusta mucho lo que mencionas porque desde tu perspectiva y creo que para la gente que igual pueda estar interesada en involucrarse en esto de la actuación, ¿qué cosas o qué aspectos crees que no son tan visibles para alguien que aspira a ser actor, pero que es una de las cosas más complicadas como lo que mencionas, ¿no? Al momento
de realmente involucrarte en una producción? ¿Cuáles son algunos como de los sacrificios o de las cosas más complicadas, más allá de, vaya, o sea, la actuación per se? Mira, es un estilo de vida complejo. Nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Hay una cierta incertidumbre que mucha gente con eso no puede, porque no sabes si mañana te toca irte 6 meses a Bogotá a filmar y tienes a tu pareja y tienes esto y tienes esto. Hay ciertos sacrificios que se tienen que hacer. Creo que mucha gente cree que tu vida sea pública está padre. No es tan padre, ¿no? Porque hay momentos que uno necesita para uno. Y creo que lo más importante de eso es que tienes que tener una estabilidad mental y emocional para poderte regalar los momentos que tienes que regalar en un casting, ¿sabes? ¿A qué me refiero con esto? Es muy fácil ver la negatividad de, es que he hecho 100 castings y no me he quedado en nada, ¿no? Y de esos 100, ya llevo 20 callbacks y no me quedé, ya estoy harto. Y entonces empieza a drenarte, porque entonces empiezas a jugar con él. Es que tal vez no soy tan bueno, o tal vez no, Y yo aprendí una lección que es, hay que disfrutar las pequeñas victorias. La primera victoria es que te inviten al casting, porque no saben la cantidad de actores que me dicen, ¿cómo le hago para ir a un casting? Y muchas veces la respuesta no la tengo. Es como, ve, pues búscate a los castineros y ve a sus oficinas, chingalos todo el día, ¿sabes? Y después es como de, ok, entonces lograste tu casting. Después de tu casting te dan un callback. Entonces tú tienes que celebrar como si ya te dieron el personaje. Porque ganarte ese callback es celebrarlo. Hay mucha gente que se quedó en el camino. Y de ahí, lo que suceda, si ya te das con el personaje, pues obviamente hay que disfrutar y hacer todo el proceso. Pero creo que la gente se le olvida celebrar esos pequeños momentos antes de, porque se frustra. Y porque es cansado. Porque no es que haces el casting y en ese momento dicen que no. Puede pasar un mes que no sabes nada, ¿no? Y estás viviendo La incertidumbre. Con una incertidumbre también de si vas a poder pagar la renta, ¿sabes? En ese sentido. Entonces, ¿qué tanto equivale ese sacrificio a lo que puedes realmente hacer? Si realmente vas a tener tu oportunidad, ¿cuánto tiempo lo puedes sostener? ¿No? Entonces, esa es la dinámica que como actor, no me acuerdo a quién se lo escuché. Creo que fue se me olvidó dar su nombre. El de Breaking Bad, se me olvidó su nombre. Heisenberg. Bryan Cranston o Aaron Paul. Bryan Cranston, ok. Y véanlo por ahí, de andar en el internet. Él habla del momento que entra a un casting. Y es de las cosas más chidas y lecciones más padres que he escuchado sobre la actuación, que habla de que tú estás ahí para actuar. Olvídate de quererte quedar en el papel. Entonces, tú vienes a presentarles tu versión de algo, ¿no? Lo que tú creaste. Y el error de los actores es que van a ese casting tratando de ganárselo y querer actuar bien. Y actuar bien, llega un momento donde sabes por oficio que está bien, pero no se vuelve único. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues sí, no te falta ese algo que el productor está buscando. En cambio, si tú llegas ahí para divertirte, para proponer lo que tú quieres hacer, tal vez no es lo que ellos estaban buscando, pero van a ver algo en ti, van a ver una propuesta. Y eso es algo que yo he aprendido mucho en los castings. El que se queda es el que tiene una propuesta. Y después el que puede cambiar esa propuesta, ¿sabes? Porque después llega el director y dice, eso estuvo bien, pero no es lo que necesito. Haz acá, sacas y haz acá. Y si no sabes aceptar esas direcciones, yo como director sé que no te voy a poder dirigir. Claro. Entonces no te quedas. Qué interesante. Y de los últimos castings que hiciste, o sea, ¿en qué momento tenías ya esta mentalidad? O sea, ¿hay un antes y un después para ti? Sí, yo creo que viene de hace 1 o 2 años. Reciente. Sí, okay. No llevo tanto, o sea, que empecé como a tomar esa disciplina, porque es difícil, ¿eh? Uh-huh. Te tienes que acordar todos los días cuando vas a un casting de tratar de hacer eso. Claro. Porque la presión es grande, ¿no? De repente te dicen, oye, o sea, yo me acuerdo mi primer casting en Los Ángeles, que fue para Ridley Scott. Y llegué y fue así de, ok, ¿sabes? ¿Y estaba ahí, estaba la castinera? Estaba la castinera. Okay. Fue mi primer casting, así, tal cual. Llegué, yo estaba en CAA, caí de pura chiripa y me dijeron, no, que te vamos a mandar un casting para que te probemos.
Y llego, me dicen, es una serie de Ridley Scott, bla, bla. Y fue muy chistoso, porque llegué, yo venía de México, estaba trabajando mucho en México, y llego y veo, o sea, todos sentados, y todos veníamos como uniformados. Como La La Land. Te juro, o sea, parece broma. Y todos éramos muy parecidos. O sea, pero impresionante. O sea, pelangre. Sí. Y yo decía, hijo, ese está más alto. Puta, este está más guapo. Puta, ahora sí voy a tener que actuar bien, ¿sabes? Entonces... Esto ya no me funcionó. Esto ya no me funcionó. Y entré y me acuerdo que se hicieron unas escenas complicadísimas, como de 5 o 6 páginas cada una. Y ya lo hago y me acuerdo que salgo. No. Lo hago y el director de casting me voltea a ver y me dice, muy bien. Necesito que regreses en 1 hora a conocer al director y a los productores. Y yo así de, ¿cómo te cae? Ok. Y me acuerdo que me subí al carro y cuando me estaba subiendo al carro me habló mi agente y, güey, callback on the spot. Y yo, yes, yeah, oh my God. Y, ¿sabes? Y eso es lo que te digo, hay que celebrarlo porque después dices, no, pero es que todavía no me lo gano. Entonces, no, eso hay que, ¡pum!, lo celebras. Okay. Porque eso es that's a win. Y nunca sabes cuándo ese, te lo juro que nos pasó con Soltero, que de repente habíamos visto gente que casteó en la 1, que no se quedó, y en las 2 dijimos, ¿se acuerdan de esta persona? Sí, a ver, vamos a verla. Y se quedaron. Ok. ¿No? Es más, Pali Duval la casteamos 1, 2 y 3 y no se quedó hasta la 3. Y no era porque no fuera buena. Siempre había algo que había fallado, ¿no? No, es que ya no queda, no, es que esta persona... Es más, ya se había quedado en la 1 y el día que iba a filmar se lastimó el cuello. Y tuvimos que cambiar de actriz. Wow. Y era un personaje mucho más chico al que hizo ahora. Okay. Entonces, uno nunca sabe. Pasaron 3 años y medio o 4 hasta que quedó en Soltero y terminó en un personaje más grande, haciendo, ¿sabes?, otro tipo de proyecto. Y uno nunca sabe. Y bueno, obviamente no me quedé en la de Ridley Scott. ¿Ya salió esa serie? Uy, hace mucho, sí. ¿Cuál era? Era una como de médicos, pero Híjole. Sí, estaba muy locochona, pero sí, no me quedé. ¿Y el que se quedó se parecía a ti? No la vi. ¿No lo No viste? la vi. ¿No te dio curiosidad? Porque la odié. ¿Cómo que yo no me quedé? Voy a buscar. Tenemos también Rui, que es uno de los actores de la serie. También gasto en la 1 y no se quedó. Y entonces cuando se quedó en la 3, nos tuvo que confesar que no quiso ver la 1 porque no se había quedado. Y yo, Rui, no pasa nada. Pero es que los actores tenemos nuestro ego. Dejando hate así en redes sociales. ¡Qué mala! ¡Qué mala la primera temporada! Sí. Hashtag, ¿cómo sobrevivir? Hizo un bot él solo, así para que estuviera tirando. No, pero sí, es que el ego sí es complicado. Y ahorita que mencionas a Ridley Scott, ¿quiénes para ti serían algunos directoras que admiras con quienes te gustaría trabajar eventualmente? Híjole, hay muchos, pero, o sea, obviamente, algún día ojalá un Martin Scorsese sería como, wow. Pero en una peli tipo Wolf of Wall Street. O sea, es que esa a mí se me hace una... ¿Es de tus películas favoritas? Yo creo que de mis favoritas. Y ahorita, a uno que no conocía, y no voy a poder pronunciar su nombre, pero es el de Triangle Sadness. Robert Oslund. O sea... Bueno, seguramente lo estoy pronunciando mal, sí. pero se escribe así. Pero, wow. O sea, me encantó cómo dirige, me encantó el cinismo de todo. O sea, esos son como de los que diría, wow, estaría padrísimo. ¿Quién más? Estoy seguro que hay alguien más que dije, esta persona. Pues que son un montón, ¿no? Es que sí, son demasiados. O sea, creo que lo interesante también es que vas descubriendo, ahorita acabo de hacer una serie en Australia. ¿Hiciste una serie en Australia? Ajá. Y es como mi primer proyecto ya americano, fuerte. En inglés y todo. En inglés con Sigourney Weaver. Y sí, wow. Sí, estoy súper emocionado. Felicidades. Gracias. Y fue un proceso súper chistoso porque siempre pasa el casting que no iba a hacer, ¿sabes? Estaba viajando de vacaciones, me cayó el casting, lo leí, de esos castings que te hacen sentir que, ok, wow la escena, pero I don't know if I can do this. Así de, está durísima. Intensa emocionalmente hablando. Súper, durísima. También como un monólogo como de 3 páginas, pues durísimo. Y entonces yo estaba así en España viajando de vacaciones y le tuve que decir a una amiga de... Y tú, yo quiero mi mojito. Sí, y yo así de, oye, me ayudas a hacer un casting. Me tardé hasta el último día que podía entregarlo. Ok. Y porque la verdad, la razón era que no me atrevía, no quería ir a ese lugar.
¿sabes? Como actor. Sí, entiendo. Y entonces de repente fue así de, no, güey, o sea, esta es tu chamba y por fin te cayó uno de esos castings que dices, wow, qué casting. Y lo hice y de repente ya tuve mi callback, como mes y medio después tuve mi callback. Hice el callback en Zoom, que aparte este rollo de los callbacks en Zoom es lo peor que nos pudo haber pasado a los actores. Y conocí un director que es loquísimo. O sea, yo nunca había filmado de esa manera. Ok. Porque ponían la escena, pero era como un free for all, ¿no? Entonces te decían, sabías más o menos en qué lente estaban, pero la cámara podía estarte filmando a ti así y de repente en medio diálogo ya estaba por allá y tú así de, ¿qué pedo? ¿Sigo haciendo la escena? ¿Qué onda? ¿No? Entonces era una cosa muy loca, pero era muy raw todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Muy visceral y y un personaje muy denso. Entonces uno siempre va aprendiendo y va conociendo como directores muy distintos en su carrera, ¿no? Mi primera película con Felipe Casals, un director, ¿sabes? O sea, y él fue el que me dio la oportunidad en el cine, ¿sabes? Él fue el que, gracias a él tengo esta carrera, realmente, ¿sabes? O sea, yo estaba en la televisión y venía justo del tabú de, es que es de televisión, claro, no puedes hacer todavía cine. estaba esa distinción mucho más marcada. Totalmente. Y él fue el que me dio el chance. Entonces, eso es como lo interesante de pasar con diferentes directores, diferentes estilos de filmar, ¿no? Desde alguien que todo es milimétrico, como Felipe. O sea, desde dónde va tu mirada, hasta cuántos pasos das. Y yo me acuerdo de estar con Damián Alcázar y decirle, porque acaban de hacer Chico Grande, y le digo, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen para ser naturales siendo tan estricto todo? Y fue muy chistoso porque estuve en esa película con muchísimos actores importantísimos. Todos tenían una ligereza. Y vas aprendiendo a quitarte esa presión y a volverte natural y a volverte esto. Porque pues, te aprendes tu personaje y entonces te lo crees. Y entonces ya no importa si caminaste 2 o 3 pasos y volteaste. Porque con Felipe te ponía unos como bullseye, ¿no? Y te los ponía aquí. Y entonces tú tenías que ver, no al actor, tenías que ver ahí. Y ahí hablabas y ahí hacías tu escena. Y entonces era de que, es que yo no quiero ver el blanco del ojo, porque si te vuelvo a ver tengo el blanco del ojo. Y es una locura. Y luego lo veías y decías, wow, es que este tipo es un genio, ¿sabes? Entonces pasas como por muchas de esas cosas. Y como director de esta última experiencia o las que has tenido, ¿cuáles son algunas de las cosas que más te has quedado para ti? O sea, para tu huella propia como director. ¿Te podrías describir a ti mismo como director? ¿Cómo dirías que eres? No sé, o sea, creo que soy más un director de actores, obviamente. Porque no soy un güey que diga, sí, ya estamos con tal cámara. O sea, me sé todos los lentes y sé qué estoy filmando y qué quiero y qué hacer, pero no soy tan técnico en ese sentido. Sé los shots que me gusta experimentar con los shots, pero me gusta mucho el poder sentarme con un actor. Me gusta hacer lo que nunca hacen conmigo, que es sentarme con el actor, hacer la escena, pasarla, realmente trabajarla, tratar de empatizar y que de ahí ya la cámara esté al servicio del actor, de alguna manera. Entonces, porque eso es muy complicado en México por nuestros tiempos de filmación. O sea, yo estaba filmando de 8 a 10 páginas al día. Es un buen, para los que saben. Entonces, para que haya un contexto, ¿no? Soltero se filmó 10 episodios en 9 semanas. Ok. ¿No? Yo acabo de filmar 7 episodios en 8 meses en Australia. Entonces, imagínate la diferencia. Y eso solo significa, y eso lo descubrí estando en Australia, el valor que tenemos en México. O sea, estamos muy perros. Porque si nos dieran eso, hacemos pomada al mundo, te lo juro, ¿eh? O sea, estamos tan acostumbrados a trabajar a marcha forzada. Para ayer, ¿no? Ajá, que los actores, los directores, todo el mundo está en un ritmo que pues muchas veces tienes que tener 1 o 2 tomas, ¿sabes? Si bien te va. Entonces tienes que estar muy filoso para poder lograr lo que tienes que hacer. Y ahí es donde empieza
como actor pues siempre vas a querer tener 7, 8 tomas, ¿no? Porque apenas vas entrando en calorcito. Como director también, pero entra tu AD y te dice, se nos acaba, vámonos, a la que sigue. Son procesos bien raros, pero yo estoy muy confiado de lo que tenemos en México y que necesitamos más apoyo en presupuestos para poder tener esos tiempos, para que no entren con esta dinámica de es que hablan en español, entonces el presupuesto se corta a 1/3 de lo que sería una película gringa, ¿no? Y eso es el colmo, porque matan un poco la imaginación y entonces tienes que resolver. Ese es el problema que yo le veo. Ok. Y llevando un poquito el título de cómo sobrevivir soltero, ¿cómo sobrevivir en Australia? Soltero. ¿Cuáles son las cosas que tuviste que sobrevivir? Nunca he estado en Australia, la verdad. Mira, la verdad es que el equipo estuvo impresionante. Me llevaron como un mes antes a aclimatarme, a hacer todo el rollo. Viví padrísimo, viviendo así de que te despiertas, te vas a surfear y regresas. Pero lo que más me gustó fue que la naturaleza es impresionante, a donde íbamos, porque aparte filmamos en el centro de Australia, que es el pleno desierto. Okay. Es donde o sea, sí tarántulas gigantes. Sí. Sí, animales. El primer día vi gigantes. 7 serpientes. O sea, te iba a preguntar, pero dije, me voy a ver así como muy estereotípica. De no, los videos salen de decir monstruo de Gila así en el súper. Sí, no. O sea, primer día 7 serpientes. Yo así de, brother, ¿qué es esto? Y luego filmamos, te digo, en Dianti le llaman, que es la parte central de Australia, es un desierto. Ajá. Y es la zona de los aborígenes. Es un lugar súper sagrado. Entonces, porque mucha gente no lo sabe, pero en Australia había mucho problema de racismo. Y sigue habiendo. Okay. Porque cuando se van la clase historia, se van a Australia, que eran todos los convictos, etcétera, y luego quieren agarrar a los aborígenes y hay una parte que se llama la generación perdida, okay, que es cuando el hombre blanco decide quitarle los hijos a los aborígenes para criarlos ellos para supuestamente, pues ya sabes, la religión, el pero realmente fue una locura y hasta la fecha hay mucha gente aborigen que no sabe quiénes son sus papás. Okay. Es durísimo. Entonces nosotros, el ir a Dianti tenías que pedir permiso porque son lugares muy sagrados donde, por ejemplo, tienen lugares que se llaman Women's Law. Entonces, lugares donde los hombres no pueden entrar, solo las mujeres. Y viceversa. Y entonces, si vas a filmar, por ejemplo, me pasó una cosa muy chistosa, que de repente estábamos filmando y 3 de las actrices estaban recibiendo la información así. Y entonces como que el director dice, ¿todo bien? Y le dice, no, it's manslaw. Ese no lo puedo ver a menos de que esté trabajando, ¿sabes? Porque ya en mi trabajo es otra cosa, pero ahorita tengo que guardar respeto a esto. Entonces son cosas que como actor, esa es la vida que a mí más me gusta. Empiezas a conocer unos mundos que nunca en tu vida te hubieras imaginado y vives un universo y muchas vidas sin las consecuencias de esas vidas, ¿no? Entonces, para mí esa es la magia de ser actor y del medio en el que estamos. Poder habitar la piel de otras personas. De otras personas. Y después dejar esa piel en el set. Exacto. Poco, ¿no? Y contar las historias y crear historias que te muevan, ¿no? Y que sean personales, porque yo eso también lo descubrí. Mientras más personal, a más gente le llega. O sea que tu personaje es igual a ti. Totalmente. Me ha ido terrible. Hemos llegado al final de este podcast, pero antes quiero preguntarte, ¿viste Game of Thrones? Sí. Estábamos discutiendo eso porque la volví a ver. Okay. A veces me hago mucho daño, entonces decidí verla la temporada final 7 veces. Empecé de la primera, estoy a punto de entrar a la 8. No me merezco ser feliz. Vamos a ver el final de Game of Thrones. Me quiero castigar. ¿Cómo me castigo? Vamos a ver otras Game of Thrones. Híjole, a ver, hay gente que no ha visto Game of Thrones, pero se mueren todos, ok, ya. Ya vean, la salió hace 8 años. Ya tiene como 5 que se acabó. Pero para ti, ¿quién era el digno heredero o persona indicada para ocupar el trono de hierro? ¿Quién era tu personaje favorito? Bueno, es que eso es diferente. Bueno, a ver, sí. Entonces, el digno heredero del trono. Pues el que se quedó, ¿no? ¿Sí? ¿Estás tranquilo con la decisión? Pues era de él, ¿no? No me gusta cómo funcionó la dinámica del final, okay, pero pues... Me gustó además que no hiciste spoiler. Qué respetuoso. Sí. Muy bien, mira.
Eso aprendí. Juan de de ti. las Nieves. El que se quedó. El Juan que de se las quedó. Nieves. Juan de las Nieves. ¿Y tu personaje favorito cuál era? Hubo varios. Pero... ¿Se llamaba Tyrion? Tyrion, sí. Tyrion. Tyrion Lannister. Tyrion Lannister. Sí. Qué buen actor, Peter Dinklage. Él era, yo creo que es que tiene unas escenas de locura. Sí, los diálogos que tenía Sí. él eran muy buenos. Pero viste ahorita House of Dragon. Sí. ¿Qué pensaste? Me gusta mi House of Dragon. Yo no entiendo, sinceramente, cómo el actor que hizo al rey Ajá. no Viserys. no se ganó algo. O sea, sí, ¿no? Viserys Targaryen. O sea, esa escena donde entra al Cuando Salón está del Trono, viejito. con el bastón, todo es así de... ¡Denle un Emmy, por el amor de Dios! Una locura. Han habido muy buenas series últimamente. Y creo que, o sea, el hate que hubo con toda la última temporada de Game of Thrones contra lo que está pasando con House of Dragon es interesante. Sí. Hay como mixed reviews, ¿no? Porque muchos dijeron que parecía una telenovela. Sí. Sí, es que era ultra ¿Quién se va a hiper casar con quién? dramático. Agarré a mi hermana gemela. Ok, Sí, va. ya. O sea, que otros como, ¿cómo que los hermanos entre ellos? De aquí era ya la sobrina con el tío y Sí. ya no nos importaba. Pero bueno, Sebastián, me encantaría que invitaras a la gente a ver la tercera temporada de Claro que Cómo sí. Sobrevivir Soltero. Y cómo pueden seguirte la pista también en tus redes sociales o con la productora, etcétera. Perfecto. Pues no se pierdan Cómo Sobrevivir Soltero, que está ya en Prime Video. Vean la 1, la 2, la 3. Se los prometo que se van a divertir mucho. Y si quieren saber un poquito más de mí, en @SZuritaOficial y más de la productora, @Addiction House Projects. Excelente. Cinéfilos, gracias por ver este episodio o escucharlo si es que escucharon en una plataforma de podcast. Y gracias por haber venido a este espacio de Hablando de Cinecon. Gracias por las facilidades también a tu equipo y al foro de Reprogramando TV también por la facilidad de grabar en este bellísimo, cómodo, íntimo, cálido foro. Nos escuchamos, cinéfilos, en el próximo episodio de este podcast de Hablando de Cinecon. Adiós. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.